Mis hermanos, es un gozo enorme poder estar una vez más en la conferencia del Seminario Reformado Latinoamericano. Hemos estado orando para que el Señor use su palabra, sobre todo en un tema tan vital como del que vamos a estar hablando a lo largo de toda esta conferencia. Pero antes vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición, no solamente por la exposición de su palabra que tendremos en este momento, sino también por todos los otros predicadores que van a estar edificándonos a lo largo de esta semana. Oremos. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias en esta ocasión por tu bendita palabra. Gracias porque tú nos has dejado una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Tu palabra es lámpara a nuestros pies en medio de un mundo que vive en oscuridad y en confusión. Padre, bendice esta conferencia, bendice cada uno de los expositores que nos van a estar trayendo tu palabra y en esta ocasión de manera particular, Padre, tú conoces la confusión tan grande que existe en el día de hoy con respecto al tema de la ideología de género. Por favor, ayúdanos, te lo suplicamos, danos luz, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Una de las armas más poderosas con las que cuentan las feministas y los promotores de la ideología de género es la manipulación del lenguaje. En las últimas décadas, ambos movimientos han estado empeñados en cambiar el lenguaje para cambiar la sociedad. Por ejemplo, hasta hace algunos años nosotros podíamos abordar a un grupo de personas con términos generales como queridos estudiantes o queridos ciudadanos o queridos lectores, y nadie se sentía mal por eso. Sin embargo, hoy día muchos consideran que ese tipo de lenguaje es un instrumento sexista para denigrar a la mujer. De ahí el esfuerzo de crear una lingüística femenina que ha traído como consecuencia una deconstrucción del lenguaje, cuyo propósito ulterior es deconstruir la personalidad humana. Y el asunto se torna más complejo cuando se trata de palabras como igualdad, equidad, tolerancia, discriminación, por solo citar algunas. El lenguaje está siendo manipulado para promover una ideología y acallar a todos los que se oponen. A finales de los 60, el psicoanalista y activista homosexual George Weinberg acuñó el término homofóbico para llevarnos a pensar que todo aquel que se opone a la práctica de la homosexualidad padece de un trastorno psicológico, una especie de miedo neurótico que debe ser tratado terapéuticamente. La manipulación del lenguaje es una de las armas favoritas de las ideologías, como podemos ver claramente en el uso de la palabra género. Hasta hace relativamente poco tiempo, esta palabra era usada en el idioma español para referirse a algunas propiedades de los sustantivos, pronombres, adjetivos y algunas formas verbales a las que se les atribuía uno de estos tres géneros, masculino, femenino o neutro. Pero a partir de los 50, en el mundo anglosajón, esta palabra comenzó a ser usada para referirse a los sexos masculino y femenino, de manera que el término pasó de la gramática a la biología. Aunque es importante aclarar aquí que todavía en esta época todo el mundo creía, o la mayoría de las personas creían, que el género de una persona y su sexo eran la misma cosa. Pero a partir de la década de los 60, algunos grupos comenzaron a popularizar la idea de que debíamos hacer una distinción entre la dimensión biológica de un individuo, es decir, el sexo con el que nace cada uno, de su dimensión psíquica, es decir, el género con el que la persona se identifica o se percibe a sí misma. Existe la posibilidad, dicen ellos, de que una mujer haya nacido atrapada en el cuerpo de un hombre y viceversa, porque a final de cuentas no es la biología, sino tus sentimientos los que determinan quién eres realmente. Y es así como surge, andando el tiempo, lo que hoy conocemos como ideología de género, que plantea la teoría de que nuestro comportamiento como hombres y mujeres, así como la práctica de nuestra sexualidad, son meras construcciones sociales y culturales que nada tienen que ver con nuestra anatomía.
Lo que propone la ideología de género es una deconstrucción del ser humano, de la sociedad y de la familia tal como han sido entendidas hasta ahora, provocando una profunda y peligrosa distorsión de la realidad. Pero si bien es cierto que el lenguaje puede distorsionar la percepción que tenemos de nosotros mismos, el lenguaje no puede cambiar la naturaleza. Y lo que quiero hacer en el tiempo que nos resta es examinar algunos lentes teológicos provistos por Dios en su palabra para que podamos entender nuestra identidad como seres humanos desde la perspectiva de Dios y no de la nuestra. Cuando vamos al oftalmólogo para hacer un examen de la vista, una de las cosas que suelen hacer es ponernos unos aparatos bien extraños y comenzar a probar sobreponiendo un lente tras otro hasta que nosotros podamos ver con claridad. Bueno, lo que yo voy a hacer en esta ocasión es tomar varios lentes teológicos de las Escrituras de tal manera que podamos ver la realidad tal como la realidad es. Y el primero de esos lentes es la doctrina bíblica de la creación. Ese es el primer punto de referencia que tú y yo necesitamos para distinguir o discernir nuestra identidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice en Génesis capítulo 1, versículo 1. La Biblia no comienza en Juan 3:16. La Biblia comienza en Génesis 1:1. Este mundo tiene un creador. Tú y yo fuimos creados con un propósito. Eso quiere decir que hay alguien, y debo enfatizar que es alguien con A mayúscula, que no solo posee plena autoridad sobre nuestras vidas, sino también un conocimiento perfecto de lo que somos como seres humanos. Y hay al menos dos cosas que Dios nos dice en ese primer capítulo del libro del Génesis acerca de nuestra identidad como personas. La primera es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Para poder tener con Él una comunión significativa, Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es esa imagen de Dios en nosotros lo que define nuestra identidad y lo que le da valía, significado, propósito a la existencia humana. Nuestro valor no depende de nuestros logros, no depende de de lo que nosotros logramos y llegamos a alcanzar como seres humanos. Nuestra identidad, nuestra valía es algo que nos es dado por el mero hecho de ser portadores de la imagen de Dios. Lo segundo es que Dios creó a todos los seres humanos poseyendo una de dos identidades sexuales, varón o hembra, hombre o mujer, dos seres creados a la imagen de Dios que se complementan entre sí. Dice en Génesis 1, 26 y 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense que la masculinidad y la feminidad no son categorías artificiales producidas por una sociedad patriarcal con el propósito de subyugar, aplastar, esclavizar a las mujeres, sino que revelan el diseño original de Dios en la creación de los seres humanos. Un diseño que, por cierto, dice en Génesis capítulo 1, versículo 31, que a los ojos de Dios era bueno en gran manera. Tanto el hombre como la mujer reflejamos la imagen de Dios y por lo tanto los dos poseemos la misma dignidad, el mismo valor. Pero el hombre fue creado para funcionar como hombre y la mujer fue creada para funcionar como mujer. Eso está entrelazado en toda nuestra estructura biológica, psíquica y emocional. La cardióloga Paula Johnson nos dice que cada célula posee un sexo. Y lo que esto significa, dice ella, es que los hombres y las mujeres son diferentes a nivel celular y a nivel molecular. Mis hermanos, eso no tiene nada que ver con una filosofía de género, sino con la realidad de lo que somos tal como Dios nos hizo, tal como Dios nos creó. Y es interesante notar que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo apela a este pasaje del Génesis como una realidad histórica. En cierta ocasión al Señor le preguntaron acerca del divorcio en Mateo capítulo 19.
¿Y qué les responde Jesús? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Jesús está partiendo de la premisa de que Génesis 1, 2 y 3 es un relato fidedigno de lo que ocurrió en la creación y luego en la caída. De manera que no podemos ignorar el relato de la creación sin echar por tierra la integridad, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Poseemos por diseño una de estas dos identidades sexuales. Eso es más que evidente en nuestros cromosomas, en nuestras hormonas, en nuestro cerebro, en nuestras células, en nuestro aparato reproductivo, en todo nuestro cuerpo, desde los pies a la cabeza. Y es funcionando como hombres y mujeres que glorificamos a Dios al mostrar su imagen multifacética en el complemento perfecto de la masculinidad y la feminidad. Estos no son estereotipos construidos socialmente, es una realidad determinada por el diseño mismo de Dios, por la creación de Dios. Es por eso que Pablo, escribiendo a los Corintios, dice a los hombres: portaos varonilmente y esforzaos. Y de paso, portarse varonilmente no es lo mismo que portarse como machos. Por eso Pablo sigue diciendo: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Así que existe tal cosa como un comportamiento masculino y un comportamiento femenino que el hombre y la mujer aceptaban con deleite antes de la caída. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 23, que cuando Dios hizo a Eva y la trajo a Adán, él aceptó con sumo gozo ese regalo de otro ser humano creado a imagen de Dios, pero que poseía una identidad sexual diferente a la suya. Dice: Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona Isha, porque del varón Ish fue tomada. Y luego Moisés añade en el versículo 25 que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es un comentario editorial sumamente importante. No existía el sentimiento de vergüenza en el paraíso, ni de sus cuerpos, ni de su identidad sexual. El hombre se sentía realizado siendo hombre, y la mujer se sentía realizada siendo mujer. Y ambos se gozaban en el hecho de funcionar como criaturas de Dios, viviendo para su gloria y haciendo su voluntad. El hombre y la mujer hacían un despliegue de la gloria de Dios, de su sabiduría, de su poder creativo, funcionando como hombre y mujer. Y mis hermanos, ese es precisamente el foco de ataque de Satanás con la ideología de género. Detrás de todas esas multinacionales que están tratando de implantar su terrorismo ideológico en países como los nuestros, hay una conspiración cósmica mucho más oscura. Este es un ataque diabólico contra la gloria de Dios reflejada en el ser humano, en su masculinidad y feminidad complementaria. Una gloria que brilla en todo su esplendor e intensidad en la faz de nuestro Señor Jesucristo. No solo se trata de destruir al hombre y a la mujer creados a la imagen de Dios, sino también de destruir la unidad complementaria entre estos dos sexos que reflejan en una forma imperfecta la unión de Cristo y su iglesia. De paso, el hombre y la mujer en el matrimonio reflejan a Jesús. La mujer imita a Jesús como aquel que se somete voluntariamente a la autoridad de su padre. El hombre imita a Jesús como cabeza de la iglesia. Es esa gloria el foco de ataque de este terrorismo ideológico. Y eso nos lleva a nuestro segundo lente teológico, que es la doctrina bíblica de la caída. Lamentablemente la historia no quedó congelada en Génesis 2. Tenemos que llegar a Génesis 3 para poder entender qué es lo que está pasando en el mundo en el día de hoy. Dios le había dado al hombre instrucciones claras y precisas acerca de sus límites en el huerto del Edén. Ellos podían comer todo lo que quisieran, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ellos se atrevían a traspasar este límite, iban a morir por su desobediencia. Así que Satanás se le apareció a Eva en el huerto, y esto también es interesante porque Satanás
por decirlo de alguna manera, obvió la autoridad de Adán y fue directamente a Eva para convertir a Eva en la cabeza del matrimonio. ¿Ven la distorsión aquí? Y le hace a Eva una oferta sumamente tentadora, en el mejor sentido de ese término, o en el pleno sentido de ese término. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, aquí está la tentación, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como vemos en el resto del relato, Satanás le estaba ofreciendo a la mujer lo mismo que ha estado ofreciendo a la humanidad desde entonces: conocimiento, placer y autonomía. Y ojo, es importantísimo que nosotros veamos estos términos conectados entre sí: conocimiento, placer y autonomía. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque no hay nada de malo ni en el conocimiento ni en el placer, siempre y cuando reconozcamos que no somos seres autónomos, que somos criaturas de Dios, que estamos bajo la autoridad de Dios. Y todos sabemos el resto de la historia. A Eva le pareció sumamente razonable desobedecer el mandato explícito de Dios para seguir los dictados de su corazón y sus sentimientos. Como dicen muchos hoy, no puede ser malo si se siente bien. Sin embargo, tan pronto el pecado entró en el mundo, el hombre y la mujer sintieron vergüenza de sus propios cuerpos. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 7, que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Recuerden que nuestra valía y significado son determinados por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Si sacamos a Dios de la ecuación, no tenemos ningún punto de referencia para definir nuestra propia identidad. Tan pronto el pecado entró en el mundo, el corazón del hombre se convirtió en una fábrica de deseos engañosos, malignos y dañinos. El hombre comenzó a experimentar envidia, amargura, enojo, codicia, descontento, confusión, vergüenza. Y es en ese contexto en el que podemos entender el problema de la disforia de género, que es el término que se usa para denominar esta patología de no sentirse a gusto con el sexo biológico con el que uno nació. Disforia es lo opuesto a euforia. Cuando uno está eufórico, uno está súper contento. Bueno, la disforia de género es ese sentimiento de sentirte atrapado en un cuerpo equivocado. Y mis hermanos, los individuos que se sienten atrapados en el cuerpo equivocado experimentan una angustia real por causa de su identidad sexual. Esto no es motivo de broma, esto es un asunto sumamente serio.